Las políticas de diversidad LGBT deben siempre emanar de la Dirección General y nunca del Departamento de Comunicación o del de Recursos Humanos. Deben ser transversales y afectar a todos los departamentos y a todas las áreas funcionales para garantizar la coherencia. Desde el punto de vista de la atracción de talento, un entorno inclusivo que no discrimina no solamente atrae a las personas LGBT, sino también a personas que están acostumbradas a ambientes inclusivos, como por ejemplo las generaciones Y. También hay que tener en cuenta el tema de retención de talento. La rotación no deseada es muy cara. Encontrarte con que una persona que lleva 5 años contigo en tu empresa, a la que has gastado dinero en atraer como profesional, que le has dado todo tu know-how y que conoce a todos tus clientes, si esta persona decide marcharse de tu empresa porque no se siente a gusto, porque siente que hay un entorno homófobo, esto es un coste y es un coste que fácilmente se podría evitar. No tener un entorno inclusivo en el que la gente pueda salir libremente del armario en la empresa tiene mermas también en términos de productividad, puesto que si las personas están preocupadas de mentir o de ocultar cuál es su realidad personal, desde luego no son tan productivas. Bueno, las herramientas para generar un entorno inclusivo para los LGBT consisten principalmente en la normalización, hablar de las cosas con naturalidad e incluir. Y en este sentido las empresas pueden ser muy eficientes a la hora de producir referentes, personas relevantes con las que personas jóvenes LGBT se puedan identificar. En España tenemos muchos referentes profesionales, pero casi todos adscritos al mundo de lo artístico y muchas veces muy estereotipados. Por supuesto, Jesús Vázquez o Boris Izaguirre son dignos representantes, pero siempre dentro del mundo de lo artístico. Es necesario que personas como Fernando Grande Marlaska o Jesús Encinar dentro del mundo de la empresa lo hagan de una forma relevante. También es necesaria ofrecer personas aliadas que son simpatizantes con este tipo de diversidad y finalmente la creación de grupos. En el IE Out supuso un antes y un después, puesto que el grupo no solamente sirve de herramienta de acogida a otros estudiantes que llegan nuevos, sino que además es una forma informal, es un elemento informal de mentoring entre los propios estudiantes, profesores, etc. El grupo LGBT también constituye un nicho importante de negocio, o sea, un grupo de clientes. Muchos de ellos no tienen hijos y por eso se les denomina DINK. Son parejas que tienen un doble ingreso y sin niños. Y esto además para determinadas industrias, como por ejemplo la industria turística, es fuente de muchísimo interés porque además rompen con la temporalidad, es decir, pueden tomar vacaciones fuera de las vacaciones escolares de los estudiantes y de los niños. Sin embargo, es un gran riesgo abordar este nicho de mercado sin el conocimiento adecuado de sus características y simplemente limitándose a poner la bandera multicolor y pensar que por ello se atrae este nicho. Quien aborde este nuevo nicho de mercado lo debe hacer siempre haciendo un estudio, una investigación de en qué consiste y cuáles son las características específicas de su cliente. Debe hacer una adecuada sensibilización y formación de sus empleados y lo debe hacer de una forma coherente, considerando todas las áreas funcionales de la empresa. El producto LGBT friendly yo lo subdivido en tres. Por un lado está el producto exclusivo, que es el que está diseñado específicamente para este público, pues por ejemplo un crucero de chicos gays o de mujeres lesbianas. Por otro lado está el producto inclusivo, que es aquel que incluye a este colectivo. Y finalmente está el producto que no excluye, que es el que a mí más me gusta, el producto que asume todas las posibilidades. Es una falacia pensar que en España con una legislación tan moderna ya la homofobia ha dejado de existir. Es tan falaz como pensar que porque la Constitución dice que todos somos iguales ya no existe discriminación de la mujer.
Entonces, la empresa tiene una obligación moral importante de colaborar para acabar con la homofobia, porque además, precisamente la ley ha hecho que muchas parejas se casen y tengan hijos, o que muchos jóvenes salgan del armario y sientan la homofobia dentro de la escuela o de otros entornos sociales. Muchos activistas LGBT demonizan que las empresas busquen el dinero rosa porque consideran que es una cosificación de este tipo de diversidad, pero yo lo veo al revés. Yo pienso que el activismo LGBT tiene una grandísima oportunidad si capitaliza la capacidad de la empresa para ofrecer, por ejemplo, referentes relevantes, para expandir nuevos mensajes en el que la diversidad de orientación sexual o de identidad sexual sean completamente normalizadas.